Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bueno, hermanos, empecemos. Himno número 195. Muy cercano está el día cuando volverás, Jesús, con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios. De su santo rodeado, en la nube bajará, de Cristo será el reinado y el pecado quitará. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que dio su Padre Dios. De su santo rodeado la nube bajará, de Cristo será el reinado y el pecado quitará. Ven, Señor Jesús, ven pronto, clama todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Tu venida, Jesucristo, librará la humanidad de Satanás autorínico, de su gran calamidad. Cesarán todos los males por el reino de Jesús. Alegraos mortales, ver el triunfo de su cruz. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Cuánto anhelan y desean la venida de Jesús, los creyentes ya salvados por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el rey dirá. Has sufrido y has vencido, en mi gloria goza ya. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor.
Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos, Señor, presentes delante de ti, Señor, en este santo y bendito y precioso día, Señor, en este santo y bendito ministerio, Señor, que va a empezar a continuación, Señor, para el santo bendito, para que, por medio y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, el siervo tuyo, Señor, que va a llevar tu santa palabra, Señor, esas palabras, Señor, lleguen, Señor, siempre a nuestros corazones para el santo bendito, en nuestras mentes, Señor, para entenderla para el santo bendito, Señor, porque estas palabras, este ministerio, Señor, que va a ser tomada, Señor, de tu santa palabra, Señor, esta profecía, Señor, que pronto, Señor, se va a llevar a cabo para el santo bendito, en este mundo para el santo bendito, para que un alma, Señor, o algunas almas, Señor, que se encuentren aquí, Señor, para que oigan, presten oído, Señor, a tu palabra para el santo bendito, lo que va a acontecer en este mundo, Señor, para el santo bendito, y nosotros, tus hijos, Señor, para aprender cada día más para el santo bendito, de este bello mensaje para el santo bendito. Muchísimas gracias, Señor, todo te lo dejamos, Señor, y te pedimos todas las cosas, Señor, que sean para tu agrado, para el santo bendito. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 6 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Dice Dios en su santa palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte en las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros,
y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito nuestro Padre, pedimos la dirección y el permiso tuyo, Señor, para que podamos ahora oír la voz nuevamente del Espíritu Santo que nos va a instruir, Señor, capacitándonos a esta tu pequeña manada en la palabra santa y bendita, inspirada por el Santo Espíritu, el único administrador de esta palabra santa aquí en la tierra, de la cual Padre Santo, el Señor Jesucristo, le dio la autoridad de administrar y de enseñar a eso que Él llamaba mi iglesia. Bendícenos pues en esta mañana para que podamos comprender este libro, Señor, sagrado, solemne, bello y hermoso, donde todo tu pueblo se inspira y se anima y se entona con gozo y alegría, sabiendo que lo que nos espera a la verdadera iglesia es un gozo sin fin, allá contigo, con tu Hijo, con el Espíritu Santo, con la compañía de todos los ángeles, de todas las creaciones y con todos nuestros hermanos de todos los tiempos, cuando seremos unificados en una sola iglesia, en un solo grupo, a quien tú llamas mis santos y mis reyes y sacerdotes. Bendito seas en el cielo, Señor, y bendito seas aquí en la tierra en el día de hoy, y bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos muy agradecido en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Empiezo con decirle que la semana pasada se me quedó algo de aquí del quinto sello en los 3 versículos, el 9, el 10 y el 11, ¿verdad? Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. No se les olvide, hermano, que en esto que Juan está viendo y está recibiendo es lo que sucedió antes de que él muriera y lo que sucedió también después que él murió. Es decir, cuando el ángel lo lleva allá arriba y le dice, ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Pero no sin antes Dios complacer la petición de Juan, el deseo de Juan, el deseo de los componentes de la iglesia primitiva. Porque no se les olvide, hermano, que los que leemos las Escrituras, que todavía no había pasado el primer. Ajá, ¿y cuánto más o menos tenía la iglesia, vamos a decirlo en el año 96? ¿Cuántos años más o menos? 30 años. Como 40, 50 años. Y la iglesia todavía no estaba, ¿qué? Muy madura, muy fortalecida, muy amplia, sino que claro, en el mensaje de las 7 iglesias vemos nosotros muchos detalles, ¿entiendes? Muy bueno. Y en la iglesia de Filadelfia, que es la penúltima, Dios dice que tenía la única iglesia a quien Dios no recrimina, pero la animaba a mantener la fidelidad. Y por mantener la fidelidad, Dios le dice, y yo también te guardaré de la hora de tribulación que ha de venir sobre la iglesia en el mundo. Entonces, debemos tomar en cuenta en esta exposición del Apocalipsis que Juan, claro, es complacido como un ancianito y como un sabio. Entre las Escrituras se puede llamar que Juan fue el más erudito, aún más que Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo el conocimiento de levantarse desde pequeño a los pechos del Señor Jesucristo, recostado y oyendo y aprendiendo, ¿verdad? Y entendiendo el Antiguo Testamento y entendiendo las estrategias del Nuevo Testamento en boca de ¿quién? Del Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, ¿verdad?
Claro, y entonces Dios lo reservó a él como último de los apóstoles, porque ya para el año 95-96 ya todos los apóstoles habían desaparecido y él fue preservado con el propósito de Dios de darle esa bendición a la iglesia, y era necesario que la iglesia tuviera este libro que se llama La revelación de Jesucristo, que Dios le dio a su siervo, a su iglesia. Entonces, hermano, eso es importante, que estos 3 versículos no los confundan, no le den interpretación personal, sino la que está allí. Todos estos que están aquí, estos mártires, fueron los que, oigan bien, los que murieron ¿cuándo? No, porque no había una profecía, había las 70 semanas. Las 70 semanas proféticas les habla a nosotros, nos habla a nosotros la iglesia de que en ese momento vendría, por la dureza de Israel, por la dureza de los seres humanos, vendría un castigo fuerte. ¿Para quién? Para la nación de judíos. Yo le dije 2 veces, ustedes léanse el capítulo 17 de Lucas, porque el Señor dice una cosa muy curiosa allí. ¿Son días de qué? No, de venganza. Fíjese, son días de venganza. Y el que esté entonces cuando le llegue el momento, ¿por qué lo llamaban días de venganza? Porque fue cuando el Señor, entrando en la última semana a Jerusalén, se paró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, todo esto que yo voy a decir lo saben ustedes de memoria. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que son enviados a ti, los apedreas, ¿verdad? Por lo cuanto, ¿qué más? Como dice, ¿verdad? Y cuántas veces quise juntar tus polluelos, como la que, a sus polluelos debajo de sus alas. Y no, por lo tanto, llegará el día que te quede. No, llegará el día cuando te rodearán y te pondrán baluarte y pertrecho de guerra para ser tomada y destruida. Eso está en el capítulo 17, y esto se cumplió porque era una profecía de las 70 semanas proféticas. Y el Señor os dijo en esos 3 capítulos que yo les di a ustedes que lo leyeran: Mateo 24, Lucas 20 y Marcos 13. Si lo leyeron, asimilaron, ya el Espíritu les está asomando algo, porque no podemos venir al Apocalipsis sin conocer la base del Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Bien, aquí por lo menos, le repito por enésima vez, en este libro de Apocalipsis, Juan, quien es inspirado por el Espíritu Santo y tomado por los ángeles, él toma más de 700 palabras del Antiguo Testamento para ponerlas como ilustración y ejemplo, para darle doble significado a lo que él recibió aquí en el tercer cielo, de mano de los ángeles por orden del Señor. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que en ninguna parte vemos, estos son los que vinieron de las 70, de la toma de Jerusalén. Aparece en algún capítulo, ustedes han leído, ¿no? En ninguna parte. Juan dice en alguna parte, estos son los que vienen de la toma, de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué destruyeron en Jerusalén? El templo, las casas, la ciudad entera. Las personas mataron, como yo lo dije la semana, 1.100.000 se llevaron en cautividad, que hasta ahora, yo les dije la semana pasada, es la cautividad más grande que ha tenido la nación de Israel, por esa profecía que el Señor tiene en las 70 semanas proféticas. Mataron a 600.000 que los lanzaban por el muro hacia los enemigos que tenían rodeado a Jerusalén, envueltos en paños de trapo para que se pudrieran allá, y eso trajo peste para ellos. Y además se llevaron más de 110.000 por otros lugares donde estaba más o menos Juan. Juan no estaba allí en el momento que tomaron a Jerusalén, no estaba. Porque, ¿qué pasó? Porque a él dice que estaba preso allí por causa de ¿qué? Porque ves la Trinidad de maldad, Vespasiano, Tito
y Domiciano, los tres malandros, tres emperadores, ¿verdad? Malandros porque fueron asesinos por ¿cómo es que? Por indicación de Satanás. Vamos a destruir este pueblo. Vespasiano tuvo 4 años y medio rodeando a Jerusalén, pero como cayó en ese momento el emperador Nerón, que se mató, Nerón no, Otón, no duró ni 6 meses, lo mataron también. A esos emperadores, por ser medio raritos, los mismos cielos los mataban. Medio raritos, ya ustedes saben lo que significa eso. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el momento que el testimonio de la iglesia era grande en la iglesia de Roma, en el Mediterráneo y en todas esas iglesias que eran fervescientes en el gozo y la alegría del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que agarraron al líder principal, quien sabía explicar más las cosas y dar testimonio, porque él vio, oyó y comulgó y abrazó y besó ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando a él lo manda, porque el emperador entendía que no podía matarlo porque se sublevaría más el pueblo, y resulta que al contrario, el gozo y la alegría más llegó. Entonces lo llevaron y lo mandaron ¿para qué? Para esa isla donde el Señor tenía el propósito con él. Y estando él allí, en esa isla, fue cuando fue tomada ¿quién? Jerusalén, porque la fecha, los meses están descuadrados, no cuadra. ¿En qué momento lo mandaron a él para allá? Por eso no podemos decir el día preciso, el mes preciso y el año preciso. Pero sí sabemos que él estaba. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que a él le llegaron noticias que habían destruido el templo, las casas, y aquello quedó en ceniza, piedra sobre piedra, como lo pronosticó el Señor aquí en las 3 preguntas que le dieron allí en Mateo 24. No quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70 de la era cristiana. Ya Juan tenía como 12 años predicando por aquí y por allá, hasta que lo agarraron, lo atraparon y lo mandaron allí a esa isla. Pero era plan de Dios. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que le explico eso porque Juan tenía una inquietud y las preguntas, porque él tenía que regresar como ¿cómo se llama cuando se indulta a una persona, cuando se le da libertad? ¿Cómo se llama? Bueno, lo indultó el emperador y él regresó, pero era plan de Dios, porque ¿quién iba a explicarle ese libro del Apocalipsis a la iglesia acá en Éfeso y en otras ciudades? Solo él, ¿verdad? ¿Y quién iba a explicarle a todos sus hermanos que mayormente los componentes de la iglesia, quiénes eran? De la nación judía y gentiles, claro, Dios llevaba paralelamente, llevando, hasta que realmente, justamente, óiganme, con la toma de Jerusalén, se cumplió la palabra del Señor obligada. Vayan por todo. La misión de Mateo 28, 19. Vayan por el mundo entero, pero ellos por estar agarrados y pecados, ¿verdad? Adaptados a su riqueza, allí desobedecieron al Señor, que fue lo que yo le expliqué la semana pasada. ¿Acordado de la qué? Que la mujer de Lot tenía su corazón ¿en qué? En la riqueza que quedaba en Sodoma, sabiendo que el ángel le decía, huye y sálvate, huye por tu vida, sálvense. Pero ¿qué hizo ella? Su corazón estaba en la riqueza. Eso le sucedieron a muchos creyentes, no a todos. Muchos creyentes, y quedaron presos, rodeados en la gran Jerusalén el día de una Pascua. De las tantas Pascuas que ellos habían realizado en 5 años, Vespasiano se dio cuenta, a estos tontos los voy a agarrar yo y los voy a atrapar. Y así fue. Dice la historia que más de 3 millones estaban en la Pascua. Gente que vivía en otros mundos estaban celebrando la Pascua. Y como estaban celebrando la Pascua, llegó el momento que llaman a Vespasiano y lo nombran emperador, pero él entregó a Tito, su hijo, todo el mando. Y fue Tito quien tomó y mató y no perdonó ni chiquitos, ni mujeres bonitas, feas, viejas y viejos como yo y toda esa cosa, y todo el mundo.
Dice la Escritura barbarie. Todos los escritores, como yo se los di hace 2 semanas, todos los escritores que están alrededor, griegos, siriacos, egipcios, judíos y todo lo que se llama el Mediterráneo, dan testimonio de esta matazón que hizo Tito en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque era Dios que quería que se enteraran todas las naciones y los mismos judíos, porque ¿qué hicieron con su hijo? ¿Ah? Lo escupieron, lo patearon, lo golpearon, lo humillaron, le decían de todo, sabiendo que Dios en persona, en aquella persona a quien despreció Pilato, tú eres rey. Entonces le pasó raro. Y un carpintero, como lo llamaban los demás. Y los judíos que hasta ahora tienen ese pecado, lo llaman, oigan bien, lo llaman el profeta, pero no el Hijo de Dios, de los cuales los testigos de Jehová también cometen el pecado hasta el día de hoy, no reconociendo al Señor Jesucristo como Dios, sino como un profeta. Y hay judíos de esos que llaman de los mesiánicos, que no creen en el Señor Jesucristo, sino como un gran profeta, un gran judío, un gran líder, pero no lo aceptan como Dios. Y es por eso que dice la Escritura, Dios ha endurecido el corazón, que eso lo veremos en los 3 capítulos que yo los mandé a leer, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que lo veremos cuando lleguemos al capítulo 7. ¿Está bien? Pongan atención, dejen los caramelos a un lado. Entonces, oyen bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí Juan, Dios le revela en esos 3 versículos, ¿entendieron? El 9, el 10 y el 11. ¿Quiénes son estos que clamaban de arriba? ¿A dónde arriba? En una nube, en el paraíso. De allá clamaban, Señor, ¿hasta cuándo nos harás venganza de los que derramaron nuestra sangre? De allá. Entonces clamaban. ¿Cuándo fue que se derramó masivamente más sangre? Sino en la época de Calígula, de Nerón y de Tito, para el pueblo de Israel, para el creyente, para la iglesia naciente. No se le crean que es cuento que yo lo estoy diciendo. Por eso que te aparecen todos. Por eso es que aparecen debajo de un altar, que también se han confundido. Todas esas personas que murieron de Adán hasta la época del Señor Jesucristo están en el paraíso. Los creyentes, los verdaderos creyentes están en el paraíso. Ahora fíjese, Dios le está mostrando a Juan allí en ese momento en la isla de Pásmo, ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, en el momento en pleno desarrollo, hija. Y el primer siglo fue el primer desarrollo de la que el Señor dice, edificaré. Ahora, ¿qué pasó el diablo? La fuerza del infierno. Pero sin embargo, siempre hay un gobierno que tiene que, no oposición. Lo vamos a ver ahorita. Siempre en todo hay la verdad y la mentira, las tinieblas y la luz, todo, más 2 caminos, como lo vemos desde el principio, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. 2 cosas, Dios, 2 caminos, 2 elementos, 2 sentidos, 2 lugares eternos, infierno y cielo. Siempre no perdamos la mirada. Y aquí en el Apocalipsis, Dios está trabajando con dos personajes especiales que a quien él llama Israel y gentiles, y los lleva paralelamente, ¿verdad? Para que darle veracidad al pueblo de Israel, que todos cuantos creyeron en el Señor Jesucristo fueron salvos y están ¿dónde? En el paraíso. Y los gentiles que hemos creído en el Señor Jesucristo, al morir vamos al paraíso, ¿verdad? Lucas, hoy mismo estarás, como se lo digo. Bueno, ahora resulta, estos 3 versículos son la mayoría de esos que murieron allí, están allí, como eran primarios, como eran novicios, como no tenían la experiencia, era necesario que Juan tomara la inspiración y el conocimiento de Dios para que entendiera, ¿no? ¿Entiendes? Que entendiera y explicara que ya había Dios eliminado lo que se llama para los judíos el Seor.
Antiguamente todos, hasta el Señor Jesucristo, creían que los que morían, ¿verdad? ¿A dónde iban? El Seol. ¿Qué es el Seol? El abismo, la oscuridad. Un erudito es una persona que Dios capacita con tiempo, ¿verdad? Y tiene que pasar más o menos 30 años de capacitación, de conocimiento en las 12 teologías. Y si un creyente que dice que es erudito y no tiene conocimiento de las 12 teologías, está botando el agua abajo, fuera del vaso, ¿entiendes? Un erudito tiene que saber primero el griego original, el hebreo original, el latín original y el idioma donde vive. No se vaya a creer que uno le puede decir a cualquier hermano, si alguna vez ustedes me dicen que soy un erudito, mira, cambien esos lentes. No, güey, no. ¿Qué va, hermano? A ninguna persona se le puede decir erudito. ¿Por qué? Porque al menos que esa persona ostente en su vida un estudio de divinidad, a esa persona todavía se le puede llamar un erudito. Bien, un erudito que sepa de filosofía, de sociología y teología, las tres Marías. Si no la sabe, ese está botando, ¿el qué? El agua fuera del perón. Dios, mira, fíjense ustedes, hermanos, que Dios no es tan sincero con nosotros. Dios preparó a Moisés en 3 niveles, en las tres Marías. Primero como rey, 40 años en todos los conocimientos de Egipto, militar, contabilidad, ¿verdad? Sociabilidad, ¿verdad? De todo, todas las reglas, como dice, y dice el contexto que Moisés era un hombre de dicho y hecho en todas sus palabras. Así lo dice el contexto allí, lo dice Esteban, ¿verdad? Entonces viene 40 años más y Dios lo preparó en ¿qué? En todas las cosas domésticas, porque era necesario un hombre que se casara, tuviera hijos, supiera cómo criar a sus hijos, desenvolverse como esposo y como vecino y pastor de ovejas y de animales, de camellos, y conocer el ambiente de un edificio, de un desierto, para poder entonces pastorear lo que ya Dios tenía programado con él, que él no lo sabía. Él no lo sabía. Y después de eso, 40 años más en las cosas divinas, y Dios lo llevó allá arriba y le dio revelaciones. Y sin embargo, a esa altura que se decía Moisés, que no sabía pronunciar ni hablar, y entonces Dios tuvo ahí lo presionó. ¿Y quién le dio la lengua al hombre y la mente al hombre? Entonces Moisés tuvo 3 niveles, y esos 3 niveles los tiene que llevar un verdadero erudito, a quien Dios ha tomado en todos 2000 años para preparar institutos, universidades y grandes congregaciones y grandes consagraciones. Un erudito es un hombre que se entrega totalmente al servicio de Dios. Un erudito es aquel que agarró, una vez que puso la mano en el arado, no es apto para mirar para atrás, sino siempre para adelante, y muchas cosas que le pudiera decir más. Así que nunca pequen decir a un hermano de esta congregación de oro, tú eres un erudito en la escritura. No, que va. Todavía apenas, nosotros aquí apenas sabemos que la A de lo que es ser cristiano, porque la A, la B y la C no la sabemos. Que murieron, no, que mataron. Ahí dicen mártires, son los mártires a quien mató, mira, Calígula, Nerón, Vespasiano, Tito, mira, sacrificaron y mataron mucha gente en la época de la iglesia cuando estaba en pleno desarrollo. Juan no estaba allí. Juan era necesario que tuviera conocimiento. ¿Quién más? El Espíritu Santo con el ángel. Y por eso cuando Dios va a desatar aquí los 6 sellos, oye, para que quitarle aquella espinita posiblemente que Juan tenía de sus hermanos, sus compatriotas, de sus bienes, porque Juan era de la nobleza y tenía mucha gente y tenía muchos bienes. Eso no está en la Escritura. Y Juan fue el uno que ayudó mucho a la iglesia y al Señor personalmente. Además de que era su padre mercader, porque eran pescadores y tenían flota de barcos. Eso está fuera de las escrituras. Entonces dice, hasta que se complementen tus
tu consiervo, porque Dios, el contexto que manejamos aquí es que Dios tiene en su predestinación ya señalado los 144,000 que están enumerados, ¿verdad? Y los que habló allí Daniel en el capítulo 12, todos los que están escritos en tu libro. Dios no es que hace así las cosas al azar. Dios tiene programado en su mundo todo ordenado. No lo dijo el Señor Jesucristo, edificaré. Ahora, cuando una persona dice voy a edificar una casa, ¿qué tiene? ¿Ah? Yo no le digo a usted que se leyeran 3 capítulos de Crónicas. A Salomón le subió material de todas partes. Y Salomón, que es un tipo, cuando hablamos de tipo y prototipo, Salomón es un tipo del Señor Jesucristo que con toda la riqueza para construir ¿qué? El templo. Mira, le sobró oro, diamante, plata, bronce, de todo material precioso. ¿Y qué pasó? Salomón construyó. Eso es la iglesia ilustrada ilustrada en físico, en una forma literal, ¿verdad? Así es la iglesia de Dios construida, como dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios. El Señor, después que resucita, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la que y dio dones a los hombres. Cuando el Señor baja y se trae con él cautivo la cautividad, y entonces él allá predicó, pero cuando él vino de allá se trajo cautivo la cautividad. ¿Qué quiere decir de cautivo? Esa es una ilustración, oye bien, una ilustración muy entendible, literal, no figurada. ¿Por qué? Que resulta que cuando un rey iba de guerra con otro, ¿qué pasaba? Después que lo destruía, de verdad, entonces ¿qué pasaba? Le quitaba el oro, los animales, todo lo que tenía. Y después que venía, entonces, tenía derecho sobre esa ciudad. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que resulta que cuando un rey conquistaba a otro, tenía derecho sobre esa ciudadela o gran ciudad, ¿verdad? Y todo lo que tenía le pertenecía a ese rey. Después que venía a su tierra natal donde salió a conquistar, ¿qué hacía con esa riqueza? Y eso fue establecido por ley por David. Compartía dones con todos los guerreros, con toda la familia, con todos aquellos, y cada día esa ciudad se hacía más rica. El Señor Jesucristo, ¿a quién derrotó? Al diablo, ¿verdad? Y le quitó el poder ¿sobre qué? Él le ofreció a él en el capítulo 4 de Mateo, todo esto es mío, y a quien quiera. Pero el Señor le dice, vete, Satanás, que ¿verdad? Que al Señor solo oirás y a él servirás. Entonces, como él en buena gallardía lo venció en la cruz, consumado es, y venció. Entonces el Señor Jesucristo resucitó, es una gran victoria para la raza humana y una victoria sobre el diablo y sus ángeles y sobre el pecado. Entonces el Señor subió con las credenciales aprobadas por Dios. Entonces cuando Él sube, Él dice, edificaré. ¿Y a quién le dio entonces todo ese poderío de material? Juan capítulo 16. Tú lo leíste ayer, José, como dice. Yo a mi Espíritu Santo lo enviaré. Y Él tomará. ¿Y quién ha edificado la iglesia hasta ahora de Pentecostés? Entonces Él ha estado edificando. ¿Y quién reparte los dones por parte del Señor Jesucristo a cada creyente? Entonces ve subiendo lo alto. Yo dones, ¿a quién se lo dio? No a ti directamente, se lo dio al Espíritu Santo. Cuando cada hermano es creyente aquí, lavado en la sangre del Señor Jesucristo, desde que creímos fuimos ¿qué? Y el Espíritu Santo viene a nosotros, lo mínimo nos da ¿qué? Bueno, y de ahí en adelante con el estudio, Pedro 3, capítulo 3, segunda de Pedro, crece en la gracia y conocimiento. Y el Señor Jesucristo dijo, escudriñad. Entonces a medida que vamos escudriñando, vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta, oye, pero yo tengo el don de la oración. Yo tengo el don de la oración. Yo tengo el don, mira, de repartir el café aquí.
Yo tengo el don de venir a limpiar, y entonces así uno se va dando cuenta cómo el Espíritu Santo diversifica todos los dones en una pequeña congregación o una gran congregación. A otros le da el don de la ¿qué? A otros le dan el don de ¿qué? Ajá, de cantar. A otros el maestro que enseña a las nuevas, y a otros como un loquito como yo nos da ¿qué? Exposiciones. La cautividad que son los dones, eso no fue Claro, y llevó cautiva. La cautividad es una expresión de guerrero de la antigüedad. Cautiva, ¿verdad? Llevó cautiva. Significa que ya él tiene todo acaparado. Todo pertenece al Señor. En la carta a los hebreos. Eso que tenía el enemigo que decía que todo era de él, pues él se lo trajo cuando lo botaron del abismo, el diablo, Satanás, él se lo trajo cuando lo botaron del abismo, se lo trajo como robado, secuestrado. Ahí sí tenemos que hablar de una forma simbólica, ¿verdad? Satanás fue destruido espiritualmente porque él tenía el derecho cuando derrotó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y entonces él tuvo el derecho ahora de en adelante de dominio sobre el pecado y sobre los seres humanos que no obedezcan a Dios, porque Dios le había sentenciado al hombre: el día que comieres de él. Bueno, cuando Satanás vio que le ofreció primero a Adán y Eva: mira, seréis como dioses, viendo el bien y el mal, y comprendiendo, y no sabe que era una trampa. Entonces, claro, son cosas secretas que pertenecen a Dios, y que resulta que Satanás se ganó el derecho de tentar y hacer con la raza humana caída, que no son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces él hace lo que le da la gana. Ustedes ven cómo está la humanidad actualmente, que no es creyente. Dios mío, la juventud, hermano. Entonces estamos viendo la inmoralidad, ¿verdad? Y cómo se está echando a pelear el diablo. Esos son hijos del diablo, porque ni siquiera pasan por estas series por allá. Saben que para acá hay algo raro. Entonces, ¿qué resulta? Que fíjate, el diablo lo domina, porque tú no andabas por allí con una botella en la mano, ¿no? Ni yo tampoco. Un creyente estábamos en nuestra casa preparándonos para venir a adorar a Dios. Los creyentes no caemos en eso. El diablo domina el mundo entero, que es pecador, como dice el Señor allá en Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos, ¿verdad? Y los deseos de siempre el diablo queréis hacer. Y el que no es de Dios hace ¿qué? El mal como Caín. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando uno lee las Escrituras. Y cuando el Señor Jesucristo fue 3 días y 3 noches al infierno, dio testimonio a todos los espíritus malos, tanto los que estaban en el abismo, los espíritus malos, como los espíritus de los hombres, desde Adán hasta acá, hasta el último, hasta ese el día que él murió. Y en el infierno dio testimonio: ustedes no creyeron en las palabras de mis profetas, de mis siervos, de etcétera, etcétera, no creyeron. Bueno, aquí estoy yo soy esa realidad, yo soy Dios. Y eso quedó. Y entonces esperen allí hasta que venga ¿qué? El juicio, porque Dios ha establecido un día cuando ya ha de juzgar a los muertos por este Jesús, como dice allá capítulo 17. Es que desde el momento en que Adán peca, la humanidad entera está cautiva bajo la muerte. Claro. Y el Señor Jesucristo conquistó. Por eso se llama llevó cautiva. Ahora, ¿qué es la cautividad? Está en sus manos. Quiere decir que ya nadie más puede cautivar. Nadie se la va a arrebatar de sus manos, como dice allá en capítulo 10 de Juan. Cuando Dios le da vida eterna a una persona, aunque peque, haga lo malo, dice que nadie las ¿qué? Yo conozco mi voz, mis ovejas, y ellas oyen mi voz, y nadie me las arrebatará de mis manos. Ahora, el hermano que en el camino de Dios peca, bueno, ese será salvo. ¿Cómo? Porque Dios necesita también quien le barra las calles, porque vamos para un milenio. Y se necesitan de todo, se necesita de todo. Y habrá vergonzosamente creyentes lavados en la sangre de Cristo que serán creyentes de la iglesia, pero raso, porque deshonraron ¿a quién? Yo honro
Ajá, no honraron a Dios, antes lo humillaron delante de los hombres, se avergonzaron de ser creyentes una vez que Dios los compró con precio de sangre y los colocó en el libro de la vida. Y más todavía. Y esas personas se creen que cuando nos llame, la escritura es muy amplia, dice cuando Dios nos llama, se cree que va a recibir ¿qué? Reconocimiento. Mira, esa palabra se repite, maldito siervo, tuviste la oportunidad de hacer esto y esto y esto y no lo hiciste. Olvídense, no se olvide que la palabra maldito significa entonces la palabra, la otra que se me va de la mente. Anatema, siervo anatema. Porque Dios es el único que puede sentenciar a una persona. Y Dios es el único que puede llamar a una persona maldito o bendito. ¿Verdad? Entonces la palabra original es anatema. Siervo anatema, tuviste la oportunidad de hacer esto y esto, esto. No lo hiciste por tu soberbia, por tu incredulidad. Bueno, esa expresión que usa el Señor Jesucristo, échenos las tinieblas de afuera. Allí será. Esa es una realidad literal. A los siervos desobedientes en la antigüedad, en uso y costumbre, como acostumbraban, cuando ofendían o no obedecían al patrón que lo había comprado por precio y hacía algo desagradable, ¿qué hacía el patrón? Lo lanzaba fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué había fuera de la ciudad en aquel entonces? Que había con muro. Malandros, ladrones, de todo. Y allí estaba de noche, temblando, sin nada, porque ¿qué usaba el siervo? Una batolita que le llegaba hasta la rodilla nada más, y unas manguitas que aquí, porque tenía que distinguirse que era servidor. Unas manguitas. La ley. Ahora, al ser lanzado fuera del muro, corría el peligro que se lo comieran las fieras. Bueno, por eso el siervo tenía que ser sumamente obediente para que el patrón nunca lo castigara con esa primera forma de castigar, una sentencia. Y eso lo practican en muchas ciudades en el Oriente. Y eso el Señor Jesucristo usaba uso y costumbre de eso para enseñarle a los siervos la obediencia. Así le pasará, hermano, a muchos creyentes a quien el Señor dignamente le regaló ¿qué? La salvación del alma. Limpió su alma de todo pecado. Pero esa alma se quedó ¿qué? Atrofiada, pequeña, nunca creció en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Nunca creció. No, sino que un hermano soberbio, por eso es que se repite 7 veces, no fui rebelde. Pablo, con su soberbia y todo, dice, no fui rebelde al llamado de Dios. Entonces, hoy en día hay muchas hermanas y muchos hermanos que son rebeldes. No, que va. No, Dios es amor. Y sacan enseguida, no, él es muy bello, muy hermoso, es muy bonito, yo no sé qué. Dios es justo, que es lo que vamos a ver en estos 7 sellos que vienen. Ahora resulta que hablando de esto, no hay que confundir esto que subió cautiva a la cautividad. No hay que confundirlo con otras cosas. Allí dice que estaban debajo del altar y esto es una forma de que lo aclaren, porque más adelante dice que hasta que se complete el número que esperen, ¿verdad? Y eso toman a algunas personas que todavía son que hasta que se complete el número, pero que no son los 144. Claro que no, pero tienen parte allí, pero ¿qué resulta? El único. O sea, que dice que hay salvación. Ajá. Pero el último, fíjate, en estos 3 versículos, el único que puede expresar eso, el número, es Dios. A nosotros nos está vedado decirle, la iglesia tiene tantos millones, la iglesia va a llegar a tantos millones. Es un error y es un pecado. El único que sabe el número, ¿quién? Es Dios. El Espíritu Santo inspiró a Daniel en el capítulo 12, todos cuantos están
escrito en tu libro, ¿verdad? Se levantarán ¿de dónde? ¿Ah? Del sepulcro. Y estos que están aquí es como un contexto, y allá de Daniel, y un cumplimiento. Y los 144,000 sellados aquí con números es voluntad de Dios, porque Dios en su poder y en su voluntad quiso escoger de cada tribu el número sagrado, 12,000 de cada tribu. Y claro, estos que están en la primer lugar, Dios no lo dejó por fuera para que Juan, hermano, oiga, Juan era un predicador y él tenía que edificar a la iglesia, él tenía que contestar preguntas. Por lo menos un ejemplo, en ese momento los verdaderos creyentes no estaban allí en Jerusalén, sino que fueron ¿qué? Esparcidos, y necesitaban respuesta de lo que había pasado en el año 70 con sus hermanos. No era como el celular ahora, que tú sabes lo que está pasando ahorita en Ucrania y aquí en Venezuela. Allá no, allá se llevaban meses para saber algo que pasó en tal parte. Bien. Bien. Ahora que resulta que estos tres aquí, cuando lo ven los mártires, Juan los ve. Entonces entendió Juan. Y aquellas preguntas que le decían, no, mi hermano, sí, mataron a muchos, pero gracias a Dios, porque el Señor dice, no temáis a los que... porque ellos están allá, hermano. Mire, yo que veo el Apocalipsis, mira, aquí está, mira, qué maravilla. Y Juan con aquella luz y con aquel entendimiento, y eso no quedó todo escrito en este libro, ¿verdad? ¿Cómo levantaría el ánimo ese viejito a todo creyente? Sí, hermano, alabado sea Dios. Oye, sí, hermano. Entonces, ¿qué resulta? Que ya en el año 70, hermano, todos esos que incrédulos, hermanos incrédulos, creyentes y lavados con la sangre, bueno, están justamente en el paraíso esperando el gran día de la resurrección. Bien, claro que eso lo veremos más claro, porque este es el tercer perfil de la iglesia. Estos hermanos que están aquí pertenecen a la iglesia. Estos pertenecen a la iglesia, capítulo 4 y capítulo 5, que ya lo vimos explicado detalladamente. Lo que pasa que de golpe pierden algunos un servicio y pierden ¿qué? La hilación de lo que llevo explicado. Si esos 144,000 también van a ir a la... Ese es el cuarto perfil de la iglesia, pero no hemos llevado, porque apenas vamos a empezar con el capítulo 6. Y cómo voy a brincar para allá, porque queda la enseñanza descuadrada. Pero esos 144 no van también ahí debajo del altar. Eso no va ningún debajo del altar. Únicamente, oye bien, debajo del altar. Fue una respuesta de Dios al ángel para que le explicara a Juan dónde estaban, hija, esos que murieron en la gran tribulación, en la tribulación del año 70, cuando fue tomada Jerusalén. ¿Qué pasa? Debajo del altar significa un lugar sagrado, no encima del altar. Entonces, ¿qué es el significado? Le explicó Juan, entendió, porque él entendía cómo eran que pasaban con el altar. ¿Qué pasaba con el altar de sacrificio? Que alguien pecaba, cometía un error, y entonces iba corriendo y se agarraba de los cachos o de los cuernos que tenía el altar de sacrificio. Eran 4 poderes, ¿verdad? Y el que llevaba allí tenía que esperar hasta que le hicieran, ¿quién? A los 7 ancianos de la ciudad y el sacerdote. Y él estaba pegado allí hasta que le hicieran juicio. Eso es entendible para Juan, y Juan se lo explicó a los creyentes primarios de esos 45 o 50 años que la iglesia apenas estaba empezando. El altar es un lugar sagrado, apartado. Es como si tú me preguntaras a mí, ¿dónde está Moisés, Elías y Enoc? Yo te digo, un altar es un lugar que Dios preparó para ellos. ¿Y quién descubrió ese lugar? El diablo. ¿A dónde está eso? En la carta a Judas dice que el diablo vio donde Moisés estaba congelado por Dios, porque Dios lo tiene congelado, porque Dios lo necesita a él y a Elías para que sean los dos testigos. Entonces, bueno, todavía no hemos llegado allí, pero... Claro, la carta de Judas lo dice claro. Y fíjate que ahora dicen, yo reprendo. Y ahí dice, y el arcángel Miguel que contendía con el diablo. Claro, pero fíjense el respeto.
Pero fíjate el respeto, ¿ves? Que muchas veces, como dice Pablo, ¿no? Que mucha gente no conocen las autoridades de alta y hablaban con una forma inadecuada hacia los ángeles. Y el apóstol Pablo le recomendaba a sus seguidores, tengan cuidado, porque fíjate que el mismo Arcángel Miguel que enfrentó, gracias, el que enfrentó al diablo personalmente, combatió con él y lo hizo huir y le dijo, oh Satán, que Dios te reprenda. Fíjate, se lo remitió a Dios con todo respeto y estaban de tú a tú, porque el diablo y Miguel son de la misma jerarquía, del gran príncipe Miguel, y sin embargo le dijo, oh Satán, que Dios te reprenda. Eso es lo que uno debe de saber. Y el diablo, hermano, es una persona que uno no debe meterlo en muchas cosas, sino bien lejos de aquí. ¿Entendieron esto de eso? Entonces no se les olvide que es Juan, antes de esto, en estos sellos que vio, en el quinto, el Señor le da la oportunidad a Juan que viera dónde estaban esas almas martirizadas, a dónde. Y entonces, claro, estaban allá, ya no estaban en el Seol, y eso fue un conocimiento grandioso para la iglesia primitiva, que ya no tenía nada que ver con el Seol, sino que todos los que morían, como el Señor Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en paraíso, hermano. Y fue una gran doctrina para la iglesia primitiva, y eso es una enseñanza. Y otra cosa, para que vean, hermano, que las ánimas solas no están. Entonces, de aquí donde se toma la iglesia romana equivocadamente para prenderle velas y velas de noche y de día a las benditas ánimas solas. Y otra cosa más, en el confesionario y en el librito eso que llaman, ¿cómo se llama? El catecismo, ellos enseñan a pedir por estas almas extraviadas, y que nosotros los humanos tenemos derecho, fíjate, en vivo de pedir por los muertos, y eso es un gran error, y eso es antibíblico, y aquí lo estamos aprendiendo nosotros en estos 3 versículos. No somos quien ni tenemos la capacidad ni la autoridad para pedir por los muertos, por los vivos sí. Ahora hay vivos muertos en pecado, pedir. Ahora bueno, entonces fíjense ustedes, el primer sello aquí, vamos miré cuando, los 2 versículos, hasta ahí vamos a llegar. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con voz de trueno, ven y ve. Y el segundo versículo, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que venciera. Ahora, ustedes han leído, no vayan a creer que ustedes no conocen la escritura. Ustedes han leído esto. ¿Qué es ¿Quién es este jinete que está montado en ese caballo? Yo leí en esta semana, más de 14 comentarios, y todos los llamados los eruditos, ¿verdad? Doctores con muchas 60 años, 40 años, dicen que este es el Señor Jesucristo montado en el caballo predicando el Evangelio. El doctor Ironside es el primerito que mete el pie en la candela. ¿Ah? Sí, bueno, este es el Señor Jesucristo que salió venciendo con el Evangelio para vencer en la gran tribulación. Oye, pero el Señor Jesucristo entonces lleva adelante el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Si el Señor Jesucristo está con el Padre en gran trono y Él está sentado allí, ¿verdad? Con el gran libro, dictando eso allí como Cordero. Entonces, ¿cómo es que también sale un caballo blanco? Doble aplicación en ese momento. Ese es un error, falta de desconocimiento y falta de haber pedido luz al Espíritu Santo. El único intérprete, hermano, de las Escrituras es el Espíritu Santo. Nosotros somos, ¿qué? Analistas de las Escrituras. Nosotros, mira, hay 4 puntos importantes. Nosotros debemos tener en cuenta que las Escrituras nos presentan a nosotros 4 fórmulas
de reglas de interpretación, vamos a llamarlo así, que son las parábolas 1, ¿verdad? Los tipos o prototipos 2, ¿verdad? Las alegorías son 3 y los simbolismos son 4, y la parte literal que va acompañada con el prototipo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esos 4 puntos para no pecar y no hacerlo, forzar los capítulos ni los versículos como nos recomienda el Espíritu Santo en boca de Pedro, capítulo 1 o 2, ¿verdad? 1 o 21, que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura no es de ¿qué? Interpretación personal. Toda esta pequeña manada que está aquí hoy deben de tener cuidado, nunca interpreten algo, y si no saben, el Señor siempre tiene en su pueblo a alguien un poquito más entendido que les puede explicar a ustedes. ¿Están bien? ¿Están claros? Ah, bueno. Entonces, este caballo blanco, este jinete que está aquí, con un arco y una corona, no es el Señor Jesucristo. Bien, ¿cómo es que tú dijiste? Ah, el anticristo. ¿Y por qué tú te vas y me dices que es el anticristo? Para ese entonces se estaba buscando la paz, buscaban la paz, y entonces se levantaron dos anticristos, uno hebreo y otro europeo, para poder proclamar o alcanzar esa paz. Y van un caballo blanco y toda esta herramienta que llevan, es porque al principio él triunfó. Sí, pero como alguien que va a venir a solucionar toda la crisis contra Israel. Pero fíjense, aparece como la gran solución. 3 años Pero después se voltea. pero ya fíjate, ya pasó, fíjate, ya la iglesia fue arrebatada. Falta 3 perfiles para cotejar la perfección de la iglesia. No se les olvide que la palabra perfil ha confundido a algunos porque no estaban acostumbrados a escudriñar la doctrina del Apocalipsis. Entonces aquí son 3 perfiles, vamos para el cuarto, el capítulo 7. Pero que resulta que cuando uno ve esto, uno tiene que tomarlo con mucho cuidado. Empezando porque Juan sabía que le estaba hablando ¿qué imperio estaba mandando en ese momento? El imperio romano. Los vencedores, que eso lo hablan todos los libros, los vencedores generales que vencían una provincia, iban y le notificaban al emperador que estaba en Roma, y cuando entraban por la vía Apia o por la vía de yo no sé cuál otra, entonces entraban montados en un caballo blanco, ¿verdad? Y con la corona de vencedor, no triple corona ni varias coronas, una corona de vencedor. Por lo menos Julio César, cuando vence las Galias, entonces le dieron una corona de laurel y entró entonces con el reconocimiento a Roma. Claro que a Julio César, como es el primer César, que lo mataron, por cierto, los egoístas lo mataron, incluyendo su sobrino. Entonces, claro, de ahí viene el nombre de los Césares. Entonces, que resulta que asimismo Juan está tomando un término natural que sucedía en Roma, ¿verdad? Y lo entendieron cualquier creyente cuando el momento el Señor Jesucristo tomó el libro y desató el primer sello. Y quien sale es un hombre montado en un caballo. Significa que sí, este hombre es un hombre, oigan bien, un hombre que es más o menos, como lo dicen las Escrituras, porque lo tomó al Señor Jesucristo como ilustración, que todavía era un aprendiz y un novicio y un nuevo, porque le dan apenas una sola corona y un arco y no le dan la flecha. Significa una cantidad de cosas que le falta a este hombre. Ahora, cuando un hombre se presenta a ser candidato conquistador, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? ¿Ustedes han leído la historia del Imperio Romano? ¿Quién la ha leído? En el Mediterráneo que está bloqueado por muchas ciudades. El Mediterráneo es el mar grande y hay muchas ciudades. Entonces Roma
está allí en Italia, y entonces Roma empezó como una provincia 750 años antes del Señor Jesucristo, y empezó como una provincia. Oigan bien esto, concéntrese para que vea cómo empieza siempre un conquistador, para traerlo y compararlo con este hombre simple, con un caballito que parece que, ¿verdad? Ya van a ver cómo se forma esto, un tremendo monstruo. Entonces, que resulta que Roma empezó 750 años como provincia, conquistaba provincia, porque ya estaba anunciado a Daniel que Roma sería un cuarto, ¿qué? Imperio. Eso está en el Coloso de Daniel, ¿verdad? Y entonces Roma sería un desastre, y Dios, como lo tenía preparando poco a poco a este imperio romano, ellos empezaron así, conquistaban pueblitos por aquí, pueblitos por allá, pero con mucha democracia. ¿Cuál es la democracia? ¿Cuántos ídolos tienen ustedes? 1000. Bueno, quédense con ellos, sigan adorando a sus ídolos. ¿Y qué más tienen? Bueno, y esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos jóvenes hay? Dame esos 20,000 jóvenes para que se vengan para el ejército, y ustedes quedan ahora nombrados y nosotros somos sus supervisores. ¿Entiendes? Término. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Y nosotros les daremos protección a la hora que vengan los enemigos malos a saquearlo. Y sí, está bien, jefe. ¿Cómo no? Oye, qué bueno. Ya tenemos un protector. Y así fue la idea de Roma, poco a poco, humildemente. Pero pasaron los años. Ya cuando pasaron 300 años, Roma había conquistado todo el mar Mediterráneo. Todas las ciudades que estaban alrededor, y no había nadie que se le oponía, porque era decreto de Dios. La cuarta bestia gobernará el mundo con mano de hierro, y a todo aquello que se oponga los despedazará con los pies. Bien, ¿entienden ustedes? La historia de Roma. Cuando Roma fue creciendo, ya 300 años o 200 años, porque cuando delante del Señor Jesucristo, ya Roma era poderosa, ya Roma venía conquistando, y ya se veía formando ese ejército. Pero lo que ustedes tienen que ver en la historia de Roma es que ellos no maltrataban inicialmente a los conquistados. ¿Por qué? Para ganarlos como ejército a los jóvenes. Y todo el mundo entonces, como Roma le ofrecía la mejor vida, la mejor formación militar, la mejor, etiqueta como soldado, todos se unían. Y así como Roma llegó a tener el mejor ejército. Y entonces, claro, cuando ya empezaron a nombrar soldados, centuriones, ¿verdad? Después venían y venían los más de alta jerarquía, y entonces hasta llegar a 10 jerarquías, hasta llegar al César. Entonces, cuando Roma se vio totalmente, ya que podía dominar el mundo entero, mostró que su garra. Y quien no estaba a favor de Roma, y quien no adorara, fíjate que el segundo César, que es Vitelio, cuando nació el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? No, después de César, que aquí está en la Escritura. Bueno, el segundo César enseguida empezó a pedir adoración para sí. Bien. Y entonces él pidió entonces que le hicieran una estatua para que todos los súbditos y los sometidos, ¿qué pasa? Le rindieran homenaje a ese emperador. No, después de Augusto, César Augusto, vino otro segundo, que el Señor Jesucristo se desarrolló en ello, que está ahí en Lucas capítulo 2. Búsquenlo allí, Lucas capítulo 2, ¿cómo que se llama? Yo te estoy dando ilustración como para que vean cómo es que un triunfante empieza con humildad y sencilla, ¿no? Tiberio fue el segundo César que pidió, adoración para el segundo César. Y el Señor Jesucristo desarrolló en la vida de Tiberio y murió en la vida mandando Tiberio. Claro, cuando Tiberio se dio cuenta de que ya el mundo estaba entero, Tiberio creó eso, y sus sátrapas, sus consejeros le dijeron, bueno, ya usted, Señor, lo llamaban, de ahí empezó la palabra divinidad.
ya le decían la divinidad, y para dirigirse al César tenían que usar los humildes y los que no conocían nada y los que estaban sometidos bajo el imperio, los llamaban divinidad. Ahora, entiendan lo que les quiero llevar. Así empezó el Imperio Romano y en 700, allá a los 800 años, se convirtió en un monstruo. Quien no lo adoraba y quien no le rendía pleitesía al César y quien no cumplía con las leyes romanas, ¿qué era? El Señor Jesucristo no murió bajo ¿qué? Bajo la ley de Roma, hermano. El Señor Jesucristo murió bajo la ley de Roma. Por eso es que Pilato murió, puso cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en 3 idiomas: en latín, que era el idioma oficial de Roma, y el hebreo, porque era el idioma, porque era hebreo, y en griego, porque era el idioma que se entendía. En 3 idiomas puso a él allí. Entonces resulta que, hermano, eso es lo que le digo. Así empezó, hermano, y entonces así empieza una cosa simple. Esto lo traigo para aplicarlo a este hombre que ustedes ven aquí montado en un caballo con un arco y una cosa que ya viene. ¿Qué pasó ahora en aquí en Europa? Europa, que lo estamos viendo porque está resucitado y es bueno que lo mencione. En el año 28, fíjate, Hitler era un pobre estudiante y soldado fracasado. Sí. Ahora, ¿cómo empezó Hitler? Ganándose los soldados, hablando por aquí, saboteíto por aquí, y tú eres mi hermano, y bien. Pero él creó un rencor y un odio tan grande, y así está en la historia de él. Pero oigan bien, él recibió un odio tan grande que él veía cómo los judíos con una bata negra y feo compraban obras de arte, compraban oro, compraban de todo, porque Alemania por lo menos cayó en la recesión más grande de su historia y se morían la gente de hambre en las calles, en las casas y en los campos. No los alemanes, estoy hablando los alemanes. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos, como vivían allí, entonces se aprovecharon con su codicia y con su dinero de comprarle los bienes a todos los alemanes. Eso lo estaba estudiando Hitler, y entonces con mis compañeros. En el año ya 35, mira, ya cuando a él lo nombraron líder, 35, lo nombraron líder del partido, de los amigotes, él decía y prometió que tarde o temprano él tenía que acabar con aquella raza, ¿verdad? Y fue ganando. Y ya el año 38 ganó su partido, y en el año 39 lo nombran canciller. Ahí fue cuando empezaron a llamarle Hitler. Ahora, cuando a él lo llamaban Hitler, que significa entonces ya él se veía que tenía la Alemania pobre ganada. Entonces él decía que ya no lo llamaran Hitler, sino el tercer Reich, o sea, Fuller. Entonces lo llamaban, ¿verdad? Entonces se formó, oigan bien, le estoy hablando apenas un fragmento. Se formó de un muchacho simple, un estudiante fracasado, un pobre soldadito, se formó el gran Hitler que acabó con Alemania en Europa en 12 años, hermano. Ahora, esto lo traigo para que vea que así empieza. Este caballito que está aquí, esta es la bestia, hermano. Esta es la bestia del capítulo 13, que lo vamos a ir viendo, porque ustedes tienen que estudiar ahora en su casa. Oigan bien, tienen que estudiar ustedes, cotejen este hombre con la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. Porque cuando lleguemos allí tengo que dar un amplio conocimiento a ustedes para que entiendan cómo se formó esta bestia. Ahora, esta bestia, oigan bien, este hombre, el Señor Jesucristo, haciéndole juicio a la humanidad porque lo despreciaron a él y no fueron ya, no creyeron. Entonces llegó el momento que él está ejecutando ¿qué? Juicio. En esos juicios que él va a ejecutar, entonces presenta a este hombre simple para que la iglesia entienda. Y como dice allá Daniel capítulo 2, los entendidos entenderán.
¿Qué entenderá? Lo que el Espíritu Santo le está indicando en las Escrituras. Formar ese trío, ¿verdad? Ese trío de maldad, tenemos que llevarlo con partes, ¿verdad? Y ahí es donde está la equivocación de muchos que se llaman eruditos, ¿no? Que brincan la Escritura de un lugar a otro y no lo llevan como manda la regla de la homilética, sistemáticamente, capítulo por capítulo, claro, para que haya una coherencia. No, el Espíritu Santo es Dios y porque nosotros vamos a hacer lo que mejor nos parece. Y ahorita hay muchos teólogos simples que andan por todas partes. Ahora bien, cuando ustedes vean esto, que le vamos a explicar detalladamente, este hombre de pecado, este hombre necesita ¿qué? Dios cuando lo presenta en el público, tiene que tener un conocimiento como estadista. ¿Por qué digo de esto? ¿Por qué? Porque tiene que convencer no es un cualquiera, ¿sabes? Ese no es un cualquiera. Ese no es un cualquiera. Ese es un hombre que conoce las costumbres y usos y costumbres del mundo entero y entre ellos ¿qué? Y también conoce las tres ¿qué? Las tres religiones, la musulmana, la hebrea y la católica, porque él tiene en la mira ¿qué? Como Roma, acaparar todos los dioses del mundo. Y él tiene en la mira, en el pensamiento maligno, como lo dice Daniel, él tiene de conquistar a quien más, a esos reyeluchos que están por allí que no tienen conocimiento. Ustedes no se han dado cuenta que ha hecho este hombre que se presente en franelita delante de la europea. No es que el anticristo, avisado, tengan cuidado. No. Se ha ganado el sistema de Europa y el mundo entero. Y la ONU por mayoría le dio la aprobación, que sí lo van a ayudar. Ahora, ¿cómo va a ser? Por favor, denme dinero, por favor, denme armamento, por favor, envíenme los mejores soldados, por favor, bloqueenme al malo de allá. Y entonces ha empezado con una ¿qué? Una humildad simple y sencilla, ¿verdad? Como la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo esto que estamos viendo, hermano, el hombre va a llegar, algo va a llegar. Y Dios nos está hablando cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza porque el tiempo de vuestra redención se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que estar, oído atento y el ojo. Bueno. Es que ahorita en el mundo entero, ustedes que son mayores y que saben, ahorita en el mundo entero no hay un presidente, no hay un vicepresidente, no hay un diputado, no hay un hombre que se le pueda decir como decían los abuelos, Dios lo guarde. Ahora, hermano, tomen en cuenta, la izquierda va mayormente, según el coloso de Daniel, es lo que va a ganar, ¿verdad? El mundo entero. Y este hombre del capítulo 6, montado en un caballo blanco con un arco y una coronita, está en los 10 dedos del coloso. Tienen que estudiarlo y verlo con mucho cuidado. Ahora voy a agregar un poquito y la semana que viene vemos más amplia esto. Ahora que resulta, Dios, antes de desatar los juicios, siempre, óiganlo bien, porque usted sabe que esto es importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y a dónde me queda eso que el Señor dijo? Y será como los tiempos de Noé, y será como los tiempos de Sodoma y Gomorra, y será como los tiempos aquellos. ¿Dónde queda eso en la aplicación? Porque yo no lo he aplicado todavía. Pero es que tenemos que tener la gran misericordia de Dios. En cada dispensación, mala, Dios le hace ver al malandro de allá arriba, el que está allá en las nubes, saboteando a la creación. El que está aquí en la tierra, Dios le hace ver que Él es justo. Él es justo. Y siempre en medio de esa injusticia, Dios saca siempre un ¿qué? Un remanente. Yo les traje aquí anotado lo que es remanente, pero no hay tiempo para que ustedes se lo lleven para la casa. Que resulta, hermano, que en los antidiluvianos, ¿cuántos se salvaron?
¿Y cuántos años predicó Noé? 120 años. Pero Dios sacó de ahí, en esa época, a un remanente. Él salvó allí a 8 justos. Lo salvó. Ahora vamos a Sodoma y Gomorra. Ese remanente, ¿cuánto salvó Dios allí? 3, porque Él llamó a él y a su esposa y a sus 2 hijos. Pero la mujer que tenía, para atrás la riqueza, se salvaron 3, y no salvó Dios en Sodoma y Gomorra un remanente de 3 personas, ¿verdad? O sea que Dios es justo, porque Dios dice que Él escudriña los corazones. Él sabe lo que hay en cada persona, ¿bien? En cada ser. Entonces Dios actúa en esa forma. Y entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando nosotros somos avispados en las Escrituras, vemos cuándo se cumplió y cuándo se va a cumplir lo que Dios dice en la Escritura. Así que cuando ustedes lean allí, serán como los tiempos de Noé. Se está cumpliendo aquí en este Apocalipsis. Como los tiempos de Sodoma se está cumpliendo aquí. Cuando va a Daniel y las 70 semanas, aquí se están cumpliendo las 70 semanas. Como un imperio romano. Ahora, otra cosa que vamos a ver más ampliamente, que por qué, cuando se disolvió el imperio romano, 476 de la era cristiana. ¿Y qué hicieron? ¿Fue destruido totalmente o qué pasó? Dios dispersó. ¿Y a dónde dispersó Dios esa mayoría del imperio romano? ¿A dónde? A Europa, la nueva y la vieja. No la hizo para Rusia, ni para China, ni para la África, ni para el Medio Oriente, sino para lo que ellos llamaban la Euroasia. Vámonos para la Euroasia, es decir, la Europa a la profundidad. Formaron más naciones. En ese entonces, cuando Dios pronosticó, no existía Inglaterra, no Dinamarca, no existía la otra, ¿cómo se llama? La que está aliada con Inglaterra, Escocia y todas esas cosas. No existía Canadá y muchas cosas que les diré después cuando vayamos al capítulo 17. La geografía Dios la transformó con el imperio romano. Ahora en la gran tribulación, para que se interesen en estudiar un poquito la historia, en la gran tribulación Dios va nuevamente a despertar esa bestia que se dispersó en el mundo entero, a quien llamamos entonces el hijo de ¿qué? De perdición, pero eso lo veremos nosotros el próximo domingo con más amplitud. Vayan a meditar en lo poco que le dije o en lo mucho. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.